A ver, hablemos de un tema que puede ser muy complicado y que la verdad está lleno de malentendidos: los trastornos por consumo de sustancias. Vamos a dejar un poco de lado los mitos para enfocarnos en lo que dice la ciencia. ¿Qué son realmente? ¿Cómo se diagnostican? Y lo más importante de todo, ¿hay un camino claro para la recuperación? La respuesta es sí. Pensemos en algo que le puede pasar a cualquiera: esa copa de vino para relajarse después de un día de locos, o ese cigarrillo con el café. ¿Cuándo deja de ser un simple hábito? ¿En qué punto se cruza esa línea, a veces invisible, y se convierte en un problema real? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Bueno, primero lo primero, hay que diferenciar entre usar una sustancia y tener un trastorno. Créanme, no son lo mismo, y la clave para entender esa diferencia casi nunca es la que la gente se imagina. Y aquí está el punto más importante. Clínicamente, el foco no está en qué se consume. Da lo mismo si es alcohol, marihuana o un medicamento. Lo que realmente define un trastorno es el patrón de comportamiento, esa compulsión que se crea alrededor del consumo, y sobre todo el daño real que empieza a causar en la vida de la persona, en el trabajo, en la familia, en la salud. Ahí está la clave. Ok, ahora pongámonos un poco más técnicos. Veamos cómo la ciencia y la medicina definen este problema. Porque si dejamos de lado las opiniones y nos basamos en los hechos, todo se vuelve mucho más claro. El término clínico, el oficial, es trastorno por consumo de sustancias. Así aparece en el DSM-5, que es como la Biblia de la salud mental. ¿Y por qué es importante este nombre? Porque lo define como lo que es: una condición médica, algo reconocido y tratable, no una falla de carácter o falta de voluntad. Y eso lo cambia todo. Y fíjense lo amplio que es esto. No estamos hablando solo de las drogas que uno se imagina. La lista incluye cosas súper comunes, legales y aceptadas socialmente, como el alcohol y el tabaco, junto a otras como los opiáceos o estimulantes. ¿Qué nos dice esto? Que cualquier sustancia que altere la química del cerebro tiene el potencial de convertirse en el centro de un trastorno. Bien, ya que definimos la condición, es clave entender sus consecuencias reales. ¿Cómo afecta de verdad un trastorno por consumo de sustancias a nuestro cuerpo y a nuestra mente? Y esto es fundamental que quede claro. La adicción no es simplemente una mala decisión que se repite una y otra vez. No, es un trastorno que literalmente reconfigura los circuitos del cerebro, altera cómo tomamos decisiones, cómo controlamos nuestros impulsos y cómo sentimos placer. Y claro, este cambio tan profundo en el cerebro tiene consecuencias físicas muy, muy reales en todo el cuerpo. Miren cómo cada sustancia deja una huella diferente. El alcohol, por ejemplo, si se consume crónicamente, puede llevar a un daño cerebral que causa amnesia. Los estimulantes, como la cocaína, te quitan el apetito y pueden causar una pérdida de peso peligrosa. Los opiáceos, por su parte, atacan el sistema digestivo. Y el tabaco, bueno, ya sabemos el daño que hace a los pulmones. Son como distintas alarmas que el cuerpo nos va mostrando. Paremos un segundo aquí, porque esta frase es tremenda. Y es algo que muchas veces se pasa por alto. Imaginen esto. Una persona entra en tratamiento por adicción a la cocaína, pero lo que tiene más probabilidades de matarla es el cigarrillo. Esa adicción que a veces se ve como secundaria. Esto nos enseña que no se puede tratar una adicción de forma aislada. Hay que mirar la salud de la persona de manera integral. Entonces, si el cuerpo manda tantas señales, ¿cómo se llega a un diagnóstico profesional? Bueno, es un proceso que va mucho, pero mucho más allá de una simple charla. Y ojo con esto, que es crucial. Un diagnóstico no sale de un test de internet ni es algo que uno pueda hacerse a sí mismo. No, es un proceso clínico completo hecho por un profesional de la salud mental que ve la película entera de la vida de una persona, no solo una foto. Un buen profesional sigue una serie de pasos. Primero, la persona quiere cambiar porque el cambio tiene que nacer de uno mismo. Luego, se investiga todo el historial de consumo para entender el patrón. Es clave también buscar si hay otras condiciones, como depresión o ansiedad, porque muchas veces van de la mano. Y solo con toda esa información se puede armar un plan de tratamiento que de verdad tenga sentido. Este gráfico lo resume perfecto. Claro, el consumo de la sustancia es la pieza más grande del rompecabezas, un 40%. Pero miren todo lo demás: la salud mental en general, las ganas de cambiar,
si hay otras conductas adictivas, el entorno social, todo eso suma. Un diagnóstico preciso requiere mirar a la persona como un todo, no solo a la sustancia que consume. Y bueno, todo esto nos lleva a la parte más importante, la de la esperanza y la acción. Porque entender el problema es el primer paso, pero saber que hay un camino para salir es lo que de verdad importa. Es hora de que le plantemos cara al estigma, esa idea de que la adicción es una debilidad moral, una falta de voluntad. Es una idea vieja, es incorrecta y hace mucho daño. La realidad, la que nos muestra la ciencia, es clara. Es una condición médica que se puede tratar, ni más ni menos que la diabetes o la hipertensión. Cualquier viaje, por más largo y difícil que parezca, siempre empieza con un solo paso. Y en el camino a la recuperación, créanme, ese primer paso es el más valiente y poderoso de todos. Así que el llamado a la acción es este. El primer paso, el más valiente, es buscar una evaluación profesional. Lejos de ser una señal de debilidad, pedir ayuda es una de las mayores demostraciones de fortaleza que alguien puede tener. No es rendirse, es empezar a tomar el control de vuelta. Y cerramos con esta idea para reflexionar. Si la adicción tiene el poder de recablear el cerebro hacia la enfermedad, entonces la recuperación también tiene el poder de recablearlo de vuelta hacia la salud. Esa es la maravilla de la neuroplasticidad. Con terapia, con apoyo, con nuevas herramientas, el cerebro puede sanar. Y es un proceso que no solo reconstruye la mente, reconstruye una vida entera.